Te doy la bienvenida a esta nuestra primera clase de terapia con ventosas, también conocida como cupping. Vamos a introducirnos en este sistema terapéutico, conociendo en qué consiste este método. Sabemos que la terapia con ventosas consiste en la estimulación mecánica de la superficie del cuerpo, por supuesto asistida por instrumentos llamados ventosas, y tiene el objetivo de formar petequias y equimosis, por supuesto que cumplen una función terapéutica. Estas petequias y equimosis van a representar la extravasación, es decir, la salida de sangre de los capilares sanguíneos. Esto sucede gracias a la ruptura de los capilares que se da por el efecto y la succión que genera la ventosa sobre la piel y los tejidos subyacentes. Gracias a que existe esta salida de sangre, esta ruptura de los capilares y los estímulos también tanto mecánicos producidos por el vacío que genera las ventosas sobre la piel, son los iniciadores de los mecanismos de acción que darán lugar a los efectos que nosotros podemos encontrar al momento de aplicar esta técnica para el tratamiento de una u otra afección. Entonces, básicamente, la terapia con ventosas consta de una estimulación mecánica de la superficie de la piel. Y siempre, de hecho, en la mayoría de los casos, y lo que nosotros vamos a buscar es formar estas petequias y equimosis. Por supuesto, no es una regla general, va a depender de nuestro objetivo terapéutico, pero debemos tomar en cuenta que es gracias a esta salida o esta ruptura de los capilares y salida de sangre de ellos que nosotros conseguiremos los efectos terapéuticos que han sido establecidos o que podemos conseguir a través de esta técnica o método. Y nuestro instrumento, como mencionábamos en la diapositiva anterior, serán las ventosas. Las ventosas básicamente son un objeto cóncavo, como podemos ver en estas dos imágenes, y que en su interior se puede producir un vacío. Este vacío se puede producir de diversas maneras, dependiendo del tipo de ventosa. Aquí tenemos dos ejemplos. Del lado derecho, una ventosa de cristal o ventosas de cristal, en las cuales nosotros podemos producir este vacío a través de la combustión, por ejemplo, de alcohol que está empapado o una torunda empapada de alcohol, que al momento de nosotros introducirla dentro del cristal o de la ventosa, consume el oxígeno que se encuentra dentro y además lo calienta. Entonces esto genera que el aire se expanda y salga cierta proporción de aire de la ventosa, y entonces al momento de que nosotros colocamos la ventosa sobre la piel, este aire comienza a enfriarse, ¿ok? Y como se comienza a enfriar, el espacio entre unas y otras moléculas y gases que hay dentro de este aire se empieza a reducir, entonces necesita absorber aire del exterior. Pero como está la piel, lo único que genera es succión y jala de la piel, ¿no? La succiona. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, las ventosas neumáticas. Estas prácticamente se genera el vacío succionando el aire una vez que se encuentran ya sobre la piel del paciente. Entonces hay diferentes métodos para, dependiendo del tipo de ventosas, nosotros generar ese vacío. Y las ventosas, estos objetos cóncavos, gracias a ese vacío, se pueden adherir a una superficie. En este caso, sobre la piel, ¿no? Es donde nosotros vamos a aplicar, tenemos bastante superficie corporal sobre la cual nosotros podemos aplicar las ventosas. Por supuesto, hay zonas recomendadas, zonas prohibidas, ¿ok? Y algunas zonas restringidas a ciertos usos muy específicos. Comenzaremos ahora con la historia. ¿Cómo es que se fue desarrollando? ¿Desde dónde ha surgido esta terapia? Son preguntas importantes a resolver
ya que siempre es importante conocer la historia, en este caso del método o sistema terapéutico que estamos estudiando, puesto que nos permite comprender, ¿no?, desde su origen, su evolución, cómo se ha ido adaptando a las necesidades, cómo gracias a las posibilidades tecnológicas se ha podido ir modificando y evolucionando hasta convertirse en un instrumento preciso, ¿okay?, que cumple con sus requerimientos. Y bueno, la terapia con ventosas, como sabemos y quizá has escuchado, ha sido aplicada y ha formado parte de innumerables sistemas médicos antiguos, que se remontan a cientos y generalmente a miles de años. Por ejemplo, se ha incluido la terapia con ventosas o se ha desarrollado en sistemas médicos como el de la medicina china, la medicina coreana, griega, la medicina egipcia también y del Tíbet. Entonces, tanto en Oriente como en Medio Oriente y en Occidente, se han dado en diferentes culturas y sistemas médicos el desarrollo y la aplicación de las ventosas. Por supuesto, ha variado los objetivos, pero todos han tenido clara su función terapéutica. Por supuesto, sus bases teóricas y también su metodología o su práctica han sido algo variables, pero siguen el mismo principio: aplicar una ventosa o este objeto cóncavo, generar succión en él y aplicarlo sobre la superficie del cuerpo. ¿Okay? Por supuesto, existen muchas variantes gracias a esto, pero prácticamente el objetivo siempre ha sido terapéutico. Y el registro más antiguo que tenemos es aproximadamente a unos 5.500 años de antigüedad, es decir, unos 3.500 años aproximadamente antes de nuestra era, en Medio Oriente. ¿Okay? Se han propuesto que los asirios en Mesopotamia ya daban uso o utilizaban esta técnica con ventosas. Y por supuesto, ellos en esa época, el desarrollo y la evolución humana, tenían materiales como la madera o los cuernos de animales como los principales materiales que les permitían formar este tipo de vasos, de ventosas, para poder utilizarlos con estos fines terapéuticos. Entonces se ha propuesto, gracias a la investigación arqueológica, pero el registro, digamos que el registro escrito más antiguo que se tiene acerca del uso de la terapia con ventosas está bien establecido en el papiro de Ebers, que, como sabemos, es un documento egipcio antiguo que trata sobre medicina, principalmente sobre fórmulas herbales, pero también se ha incluido, se llega a mencionar la terapia con ventosas. Igual en los jeroglíficos, en los grabados dentro de los templos se han llegado a encontrar unas similitudes con lo que ahora nosotros denominamos como ventosas, ¿okay? Y que en el contexto y la información que se plasma en estos murales, pues se ha llegado a comprender o a proponer que tenían una finalidad terapéutica, ¿no? Además de la evidencia, digamos, escrita que se tiene en este papiro acerca de la terapia con ventosas. En este caso, en Egipto, se utilizaba principalmente la catación. Es una técnica de terapia con ventosas que podríamos denominar, o actualmente se clasifica como ventosas húmedas, pero son llamadas catación. ¿Okay? También es otro término bastante válido actualmente, y en este caso consiste en la extracción de esta sangre, ¿okay? Realizando una incisura o una escarificación en la piel. Entonces, la succión de la ventosa sobre esta herida que se realiza de manera voluntaria y totalmente intencional, nos permite extraer esta sangre, ¿no? Y por supuesto, dieron indicaciones de en qué casos y enfermedades se aplicaba y en qué partes del cuerpo. Y como sabemos, la influencia o la relación que hubo
entre Egipto y Grecia, por ejemplo, pues influyó bastante, ¿no?, en ese intercambio de conocimientos y entre ellos sobre el área médica, y se dice o se ha llegado a la conclusión de que fueron los egipcios quienes transmitieron el conocimiento acerca de la terapia de ventosas a los griegos. Y sabemos que los griegos influyeron de manera importante en los romanos, y esto pues se fue extendiendo por todo el continente europeo, por supuesto, que más tarde pues desarrollaron sus sistemas médicos basados en otros y fueron especializando las áreas o disciplinas en la medicina. También tenemos otro registro, igual aproximadamente 1500 años antes de nuestra era, en la medicina ayurveda, en este sistema médico de la India, en uno de sus textos más antiguos que trata sobre la medicina, el Atharva Veda. En este también se hace referencia a la práctica de las ventosas, por supuesto, no de manera tan detallada, puesto que este conocimiento se transmitía de manera directa, ¿no?, entre discípulo, maestro, y también, por supuesto, era de uso común. Entonces, hasta ese momento solo se sentaban algunas bases, se hacían menciones, y pues todo esto era principalmente de transmisión oral, ¿no? Pero tenemos ahí el dato o la información. Avanzando en esta línea del tiempo y evolutiva de la terapia con ventosas, ya en el año 400 antes de nuestra era, Hipócrates, conocido o denominado como el padre de la medicina en Occidente, describió incluso diferentes tipos de ventosas. Hizo una descripción exhaustiva, por supuesto, para su época, del uso, de la aplicación de esta terapia, ¿no?, en qué padecimientos, enfermedades, regiones, zonas corporales, de qué otras variaciones en su aplicación, por ejemplo, con plantas medicinales, con agua. Estas descripciones, por ejemplo, se resalta que él mencionaba dos tipos de tazas o de ventosas, ¿no? Una con una abertura estrecha, y un mango largo. Entonces podríamos imaginarlo más como un cono, ¿no? Un cono aproximadamente, pero de una abertura estrecha. Y esta estaba indicada principalmente para eliminar la acumulación profunda de fluidos. Por supuesto, también se aplicaba lo que mencionábamos anteriormente, la técnica de catación, ¿no?, de ventosa húmeda, es decir, la extracción principalmente de sangre y otros líquidos a través de la succión o del vacío que genera la ventosa. Y también mencionaba otro tipo de taza o de ventosa con una abertura más ancha que la anterior, y por supuesto está útil para el tratamiento del dolor, lo cual está completamente, digamos, de acuerdo o sincronizado con lo que ahora podremos comprender más adelante revisando los mecanismos de acción de la terapia con ventosas, ¿no? Esto tiene completa lógica, o se nos hará en un momento completamente lógico, como es que en una abertura estrecha o menos estrecha tiene un efecto diferente, ¿no? También la altitud o la longitud de la ventosa. Y en China, por supuesto que es el sistema médico actualmente de donde más se conoce o se ha difundido esta técnica o este método de tratamiento, pero como mencionaba anteriormente, no solamente en China, no, tampoco fue el origen China de la terapia con ventosas, ¿no? Esto se remonta a mucho más atrás. Incluso se propone que desde antes de que el hombre se estableciera en lugares fijos, es decir, cuando aún era nómada, pues ya se utilizaban este tipo de técnicas, ¿no? Se tenía a disposición diferentes materiales con los cuales se podría practicar, pero pues los registros que tenemos se datan a algo más actual, ¿no? Apenas hace 3.500 años aproximadamente. Pero bueno, en China, desde el año 280 de nuestra era, ya se tenía registro de la aplicación de esta terapia. Un registro algo más sistemático. Por supuesto, los historiadores remontan el uso de las ventosas a hace más de 3.000 años.
aproximadamente unos 1000 años antes de nuestra era, que ya se tenía o ya se realizaba la práctica de ventosas en China. Esto se sabe principalmente por los hallazgos, arqueología, por supuesto, eh, y por lo que ha sucedido después, ¿no? Con la terapia con ventosas, desde la medicina china, sabemos que es un campo o un área, o un método, mejor dicho, muy desarrollado, ¿no? Desde este sistema médico. Entonces, a partir del año 280 de nuestra era, se tiene registro ya de la aplicación de la terapia con ventosas y, por supuesto, conforme va avanzando el tiempo, se va especializando, ¿ok? Estas descripciones, estos métodos, indicaciones, se van ampliando. Más adelante, ya en el año 854, 1037, tanto médicos árabes como islámicos que nombran a la terapia con ventosas como hijamá, describieron tanto sitios de catación y, por supuesto, las herramientas a utilizar, es decir, las ventosas, las cuchillas con las que realizaban las incisiones para después realizar la extracción de sangre con las ventosas. Entonces, este método hijamá actualmente está bastante desarrollado, se basa en prácticamente tiene un fundamento ya actualmente basado en la medicina occidental, en la experiencia clínica, en ensayos clínicos, y tiene toda una explicación, ¿ok? Basada precisamente en este conocimiento de la medicina en Occidente. Entonces, los médicos del Islam, árabes, se basan o utilizan la terapia con ventosas, principalmente bajo la técnica de catación o ventosa húmeda, ¿okay? La extracción de sangre. Entonces tienen zonas ya específicamente localizadas para tratar ciertas afecciones y, por supuesto, dentro del tratamiento pues también están indicaciones muy específicas, métodos de extracción muy específicos que ya repasaremos más adelante. ¿Okay? Y bueno, ya para los siglos XIV, XVII, este conocimiento se siguió extendiendo por toda Europa, Medio Oriente, Oriente, Occidente también, por supuesto, y no quedó oculto, sino que siempre se estuvo practicando, incluso por monjes, por ejemplo, en los monasterios, los médicos tradicionales, incluso los médicos ya ortodoxos, de diferentes sistemas médicos, se dedicaron a la práctica de la terapia con ventosas, por supuesto. E incluso la terapia con ventosas compartiría allí un objetivo, por ejemplo, con el uso de las sanguijuelas, ¿no? Con la extracción de sangre a través de estos seres vivos. La terapia con ventosas podría realizar una extracción de sangre, pero a través del vacío generado, ¿no? Y bueno, para estos siglos, ya en el continente europeo, en varios países se utilizaba popularmente para el tratamiento de gota, por supuesto, el dolor, la inflamación que genera de manera local, en casos también de artritis, para drenar abscesos por picaduras, infecciones, ¿no? Entonces, era bastante usual. Y por supuesto, esto se adecuaba al conocimiento que se tenía en la época y que hubo un momento incluso durante el desarrollo de la medicina donde se practicaba bastante la extracción de sangre para el tratamiento de diversas enfermedades, lo cual muchas veces por hacerse de manera exagerada y por no contar con precisamente un método bien establecido, pues se llegaba a provocar pues consecuencias fatales incluso para los pacientes, ¿no? Esto fue cayendo en desuso y por supuesto estos mismos usos excesivos, descontrolados, no metódicos, pues lograron que, por ejemplo, la catación o las ventosas húmedas que a través de las cuales se extrae sangre, pues quedaran algo estigmatizadas, ¿no? Por ese mal uso que se le dio a esta extracción. Entonces, y eso es algo que se conserva actualmente, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos o nos proponen la extracción de sangre de una zona de nuestro cuerpo con la aplicación de ventosas, sean unas gotas, unos mililitros, 10, 15 mililitros o unas cuantas gotas, nos provoca
pues cierto sentimiento, ¿no? Igual de peligro, por supuesto. Y precisamente lo asociamos a algo dañino, pero pues no es así, ¿no? Ya veremos más adelante los múltiples beneficios terapéuticos que esto puede llevarnos. Y ya en la década de 1950, con la República Popular de China, se estableció la terapia con ventosas como una práctica oficial en los hospitales, ¿no? Entonces, se permitió hacer su uso no tanto de manera tradicional o particular, sino ya como parte del sistema de salud en China. Sabemos que en estas cuestiones nos llevan la delantera de manera general en China, también en India, por supuesto, donde se ha implementado la medicina tradicional de manera importante a su sistema médico o sistema de salud. Y actualmente, ¿qué ha pasado? Actualmente la terapia con ventosas sigue siendo un componente importante, fundamental, ¿no? De la medicina alternativa y complementaria. Tomando los términos como medicina alternativa y complementaria, por supuesto, variando según el contexto en que estos términos sean aplicados, ¿no? Pero bueno, son relevantes o destacables este método terapéutico, la terapia con ventosas, en la medicina alternativa y complementaria, ¿no? Por ejemplo, aquí en México sabemos que su uso está bastante extendido, y hay profesionales completamente, digamos que certificados o autorizados y capacitados para realizar esta práctica, pero que aún así no está integrada, ¿no?, al sistema de salud oficial. Entonces sigue formando parte, digamos, de la medicina alternativa complementaria porque no es parte del sistema de salud, digamos que primordial en nuestro país. Y bueno, por supuesto, la investigación clínica actual de la terapia con ventosas está principalmente dirigida, ¿okay?, a sus aplicaciones clínicas. ¿Qué efectos posee? ¿Cuáles son principalmente qué efectos nos genera, ¿no? ¿Cómo es que puede ayudarnos a resolver, a disminuir el dolor comparado con algún medicamento u otro tipo de intervención? ¿Cuál es el grado de mejoría, por supuesto? También cuáles son sus efectos adversos, ¿ok? Es lo que ha llevado o a lo que está dirigida la investigación actualmente, no tanto en establecer una clasificación de las técnicas, ¿no?, de los métodos de estimulación, protocolos. Eso se ha dejado un poco de lado, lo cual puede generar o ser un gran problema, ya que esto no contribuye a que podamos o se pueda incorporar esta terapia al sistema de salud oficial, ¿no? Porque es lo que se pide, esta evidencia clínica, esta metodología y toda esta estandarización, ¿no? Por supuesto, todo bajo evidencia para poder establecerlo, ¿no?, como un método seguro, como se hace actualmente con los tratamientos que tenemos en la medicina oficial, ¿no?, principalmente farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, que precisamente ya tienen todo este antecedente de investigación, de evidencia, y es por eso que están allí. Entonces, que se esté dejando de lado estos métodos de investigación, de estandarización de la terapia con ventosas, dificulta en parte esta integración al sistema médico oficial. Pero bueno, se sigue investigando y se da bastante enfoque a la investigación clínica, entonces se van comprobando los efectos terapéuticos de la terapia con ventosas y podemos actualmente encontrar una cantidad importante de estudios relacionados con la terapia con ventosas. Y bueno, también es importante y agradecemos el estudio de los efectos adversos, ¿no?, y cuáles son sus recomendaciones primordiales. También sabemos que la terapia con ventosas se practica actualmente en varios países del mundo. Se ha practicado durante cientos y miles de años, pero ahora ya de manera, digamos que oficial,
¿no? Dentro de los sistemas de salud en países como en China, mencionábamos a partir de 1950, en Corea, en Noruega, Alemania, Dinamarca, son los países que han llevado la delantera en la integración de la medicina alternativa, ¿no? Propuesta por la OMS, y entre ellas la terapia o el método de terapia con ventosas. Pero por supuesto se utiliza en muchísimos países alrededor del mundo como parte de la medicina no oficial. Entonces arriba tenemos aquí algunos ejemplos, igual tenemos China, India, Egipto, en India donde también ya está incluida dentro del sistema convencional, en Egipto, en fin, bastantes países. Aquí tenemos una imagen acerca de las ventosas y su uso en el deporte. Y bueno, la estandarización. Actualmente se han propuesto, solamente no se ha llegado a la conclusión o a la oficialización de manipulaciones básicas y también protocolos para la aplicación clínica de la terapia con ventosas. Simplemente se han propuesto en numerosos estudios en base a la evidencia de su aplicación clínica, ¿no? Entonces se pueden encontrar hasta 15 tipos de manipulaciones básicas con ventosas y hasta 10 protocolos, ¿no? De aplicación, donde ya tenemos zonas o regiones para aplicar los tiempos, también la técnica a utilizar y en qué medida esto puede beneficiar en la evolución y desarrollo de una enfermedad, en su control o resolución. También se han recomendado sitios anatómicos, principalmente en el IJAMA, que es esta técnica de terapias húmedas o con sangrado o sangría o catación que podemos ver en la imagen izquierda, donde ya hay zonas igual determinadas para tratar ciertas afecciones o tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, este es un sistema bastante desarrollado actualmente, estaremos repasándolo más adelante. Y también se han formulado principalmente protocolos de seguridad, cómo evitar estos efectos adversos, ¿no? Que podríamos llegar a, o que se podían llegar a presentar ante el uso o la aplicación de la terapia con ventosas. Y esto es bastante importante porque nos da mucho más seguridad, evitamos sufrir uno u otro accidente y perjudicar al paciente, por supuesto. Entonces, estos protocolos de seguridad son bastante conocidos, bastante sencillos y fundamentales, útiles para poder aplicar con seguridad y también con eficacia esta terapia, este método terapéutico. Como parte de las características generales de la terapia con ventosas, sabremos que es una terapéutica económica, ¿okay? Es algo bastante útil desde siempre, que sea económica, que no es invasiva en cierto grado dependiendo la técnica que utilicemos, porque llega a ser invasiva cuando nosotros escarificamos o realizamos una incisión sobre la piel. Y por supuesto es de bajo riesgo. Todo esto será de bajo riesgo, por supuesto, si lo realiza un profesional capacitado. ¿Cuál es nuestro objetivo en este curso, ¿no? Poder adquirir todos los conocimientos, ir adquiriendo también las habilidades prácticas, pero tener un fundamento teórico, ¿no? También, y una guía práctica que nos permita utilizar esta terapia de manera profesional, ¿no? Asegurar al paciente que lo que vamos a hacer tiene y conocemos el fundamento, ¿no? Cuáles son sus objetivos, sus alcances, cuáles son los riesgos, cómo evitarlos. Y que sabemos, conocemos el momento preciso y la manera de hacerlo para beneficiar al paciente, ¿no? Para ayudarle en su proceso de recuperación, de mantenimiento de su salud, ¿no? Preventivo también o rehabilitatorio. Y bueno, la terapia con ventosas también produce numerosos efectos, es otra de sus características importantes. Tiene numerosos efectos, pero todo esto a través de una gran cantidad de mecanismos. Entonces son variados los mecanismos de acción que se superponen para poder conseguir los efectos específicos y generales de la terapia con ventosas. Y por supuesto uno podría imaginar de manera distante, un poco alejada en cuestión de conocimiento y experiencia, que la terapia con ventosas
solo queda limitada a tratar signos de la enfermedad, ¿no? Como el dolor, la inflamación, ¿no? Que simplemente tiene un componente analgésico, por ejemplo, incluso hasta paliativo, podríamos decir, simplemente subjetivo, relajante, ¿no? Pero no solamente se limita a esto, ya veremos más adelante, en base a sus mecanismos de acción, cómo es que va más allá que tratar solo los signos, los síntomas de la enfermedad, ¿no? También se involucra ya en todo el mecanismo, el proceso fisiopatológico de diferentes afecciones, ¿no? Entonces tiene un efecto, podríamos decirlo, más profundo, que involucra no simplemente lo subjetivo o lo signológico. Y bueno, la aplicación de las ventosas con fines, pueden ser fines preventivos o de tratamiento, pueden ayudar, por supuesto, generalmente a mejorar una condición, una enfermedad, un estado de salud o incluso guiarla a su resolución, ¿no? Resolver alguna enfermedad, algún padecimiento del sistema musculoesquelético o que esté involucrando alguna función de algún órgano, eh, algún trastorno incluso hormonal, por ejemplo. eh, Son diversas las enfermedades que podemos nosotros intervenir con la terapia con ventosas. Y por supuesto habrá casos en los que solamente sirva de apoyo, ¿no? Como un complemento. Por ejemplo, para reducir el consumo de medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, lo cual sabemos que el consumo crónico o excesivo de estos, de medicamentos farmacéuticos, llega a mediano o largo e incluso a corto plazo a producir variados efectos adversos, ¿no? O efectos secundarios no deseados, pero con la terapia con ventosas nosotros podemos en muchos casos, reducir este consumo de medicamentos. Y precisamente como mencionaba anterior, los efectos que genera el uso de las ventosas va a apoyar a estos mecanismos o a estos sistemas que mantienen la homeostasis del organismo en la preservación y restauración de la salud, ¿okay? Porque va a involucrar varios sistemas, ¿no? Sistema circulatorio, hormonal, inmunológico, por ejemplo, va a estar involucrado en los efectos de la terapia con ventosas. Y también para su aplicación en distintos trastornos posee efectos rápidos y por supuesto con mínimos efectos adversos. Esto por supuesto dependiendo de su correcta aplicación, pero son mínimos los efectos adversos, ¿no? Más que la equimosis que mencionábamos anteriormente, eh, son uno de los efectos adversos que podríamos obtener, ¿no? Efectos adversos relativamente o de manera estética, pero son parte, ¿no? de los estímulos o de la técnica de la aplicación de las ventosas. No va a llevar más allá a que el paciente presente o experimente dolor o incomodidad. ¿Okay? Entonces se resuelve y no es tan brusco, no es tan grotesco o invasivo para el cuerpo como podrían ser algunos otros métodos. En un inicio ponía en primer plano, o puse en primer plano, las ventosas, los instrumentos que nos servirán y a los cuales se debe el nombre de esta técnica o este método. Las ventosas, estos objetos e instrumentos, tienen una abertura circular que podemos ver en estos dos ejemplos, ¿no? En una de sus bases, en una base tiene una abertura circular y por supuesto son de diferentes diámetros, pueden ser desde 3 centímetros hasta 7,5 aproximadamente, hay variaciones, ¿no? Y esto nos permite conseguir uno u otro efecto, poder trabajar en una región u otra del cuerpo. También estos pues tendrán diferentes tamaños en cuestión de altura, de anchura, por supuesto, de forma, no solamente circulares o semicirculares, también serán de distintos materiales. Entre los materiales que encontramos principalmente en los tipos de ventosas son el vidrio, que podemos ver del lado derecho, los cuales son los más recomendables, además de los de acrílico. Estas terapias, estas ventosas, disculpen, de vidrio,
nos permiten visualizar, por ejemplo, las características de la piel una vez aplicada la ventosa, ¿no? Cómo es que va evolucionando en el tiempo mientras se retiene la ventosa y se está ejerciendo este efecto de vacío sobre la piel. Entonces nosotros podemos visualizar los cambios de coloración, ¿no? Que hay en esta piel que está bajo tratamiento. Entonces eso nos permite tener un mayor control de la succión que nosotros estamos ejerciendo, del tiempo de retención, para conseguir y lograr un efecto mucho más específico, evitando estos efectos adversos, ¿no? Por el otro lado tenemos también estas ventosas que son de cerámica y que ya varían su forma, ¿no? Generalmente son circulares sus aberturas, pero ahí podemos encontrar algunas que tienen forma de corazones, por ejemplo. Todo esto solamente son más gustos, ¿no? Particulares. Mientras tanto, el efecto básicamente es el mismo, ¿no? Suficiente nos es con que genere succión. Y por supuesto las ventosas son instrumentos diseñados y con los cuales nosotros podemos contar actualmente gracias a la tecnología que tenemos y que tienen o cumplen con ciertas características. Podemos ver aquí los bordes redondeados y que no son delgados, son un poco más anchos estos bordes. Esto nos va a permitir evitar lesionar la piel, ¿ok? Para que el área o la superficie sobre la cual se está ejerciendo esta presión en el borde de la ventosa sea mayor. Si estos bordes fuesen más delgados, por ejemplo, como los que encontramos en los vasos comunes para los cuales generalmente tomamos o bebemos líquidos, estos vasos pueden o tienden más a generar lesiones en la piel por el contorno del vaso que es bastante delgado, a lastimar la piel, ¿no? Más allá de lo que buscamos. Entonces ya se vuelve contraproducente, quizá tenga un efecto terapéutico, la succión, pero ya el borde del vaso está lastimando la piel y perjudicando al paciente, ¿no? Entonces por eso es importante utilizar estos instrumentos, estas ventosas, sean de vidrio, cerámica, bambú, acrílico o silicón, o de caucho, utilizarlos, ¿no? Porque están diseñados específicamente para este método de tratamiento, evitar utilizar vasos u otros instrumentos u otros objetos que podrían también generar este vacío y esta succión, pero que debido a su diseño y que no están hechos para esta técnica o método, pueden producir ahí un efecto contraproducente, un efecto no deseado, ¿no? Lastimar al paciente. Entonces vamos a procurar utilizar estas ventosas, estas herramientas diseñadas especialmente para esta técnica. Entonces tenemos del lado derecho las ventosas de vidrio y del lado izquierdo las de cerámica, ¿ok? Estas pues es notable, no nos permitirían ver la piel, qué cambios de coloración está teniendo, ¿ok? Si la cantidad de sangre, en el caso que extrajéramos un poco, cuánta se ha acumulado, si ya se ha detenido el sangrado o no, qué cambios hay en la piel, si se está generando una lesión que nosotros no buscamos. Entonces son muy recomendables las ventosas de vidrio. También tenemos, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, estas ventosas que son de acrílico, con las cuales utilizamos una manguera que se conecta a esta parte superior y que va a una bomba que va a generar el vacío, va a succionar el aire que hay dentro de la ventosa, la cual ya estará sobre la piel o el área que vamos a seleccionar. Entonces genera ese vacío, succiona el aire y eso provoca este vacío que va a generar esta succión sobre la piel. Entonces aquí nosotros podemos ir mediando visualmente, por supuesto, y también incluso movilizando un poco la ventosa, qué tanta succión estamos generando, ¿no? Si eso no es suficiente. Este tipo de ventosas de acrílico con las cuales se extrae el aire de manera manual también son bastante recomendables, ¿ok? Porque nos permiten mediar la presión o la succión y también nos permiten visualizar la piel, ¿no? Qué cambios están sucediendo. Y además son muy sencillas de retirar. Entonces muy resistentes, son completamente recomendadas, tanto las ventosas de vidrio como las de acrílico de este tipo.
Aquí debajo tenemos estas ventosas. Estas ventosas, como podemos ver, son de otro material, son de silicón. Y en este caso, las ventosas, nosotros aquí ejercemos presión, y al ser de un material mucho más suave, lo que hace es expulsar el aire por la parte inferior, y entonces nosotros la mantenemos sobre la superficie, y al momento de esto retomar su forma, lo que hace es tratar de absorber aire, ¿no? De introducir aire, pero como ya está sobre la piel, lo que hace es succionar la piel. Entonces, estas ventosas es importante antes de adquirirlas, poder evaluarlas, porque a veces el material es demasiado rígido, los bordes, contornos, y esto tampoco nos permite aplicarlo sobre ciertas zonas o superficies, ¿no? Se despegan muy fácilmente, pueden ser bastante útiles, ya que el paciente puede estar, por ejemplo, sentado mientras las aplicamos y puede realizar algunos movimientos, ¿no? Pero si a veces son demasiado rígidas, eh, no permiten o no se adecuan de la mejor manera a la superficie del cuerpo y se despegan fácilmente. Entonces, y a veces también, por sus características, tampoco generan la succión suficiente que nosotros podríamos estar buscando. Pero por supuesto dependerá de la calidad de los elementos. Por otro lado tenemos estas ventosas que también son de acrílico, ¿ok? O que incluso podrían ser de cristal, pero que tienen aquí en el centro, podemos ver este aparato, que es el que va a generar o extraer el aire por la parte superior de la ventosa, y en el cual nosotros podemos programar, ¿ok? La presión negativa que se va a ejercer dentro de la ventosa. ¿Okay? Entonces este ya es un método pues, que nos permite estandarizar o generar protocolos de tratamiento. ¿Okay? Esto no nos va a proporcionar un beneficio extra, ya que no se cuenta específicamente ya con indicaciones o protocolos de cuánta presión se debe ejercer, cuánto vacío o cuál es la fuerza de este vacío que debe haber en la ventosa para generar ciertos efectos, ¿no? Entonces, como aún está un poco atrasada la estandarización, la información al respecto, nos puede servir para, sobre todo, la investigación, ¿no? de la terapia con ventosas. A partir de cuánta presión negativa podemos obtener uno u otros efectos, qué cambios se van a generar en los tejidos subyacentes, ¿no? Entonces estos equipos son más complicados obtenerlos y por supuesto son mucho más caros. Para el uso habitual, tanto las de acrílico como las de cristal son las más recomendables. Acá tenemos del lado izquierdo otro tipo de ventosas. Estas, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, son de un uso bastante tradicional. Aquí vemos cómo tienen o hay cuernos de animales, que podrían ser toros, los cuales al estar huecos en el centro nos permiten utilizarlos bajo el mismo principio, ¿no? Crear este vacío, esta combustión del aire, calentarlo, que se expulse un poco y aplicarlo sobre la superficie y genera succión. Entonces, aquí vemos un uso bastante tradicional de la terapia con ventosas. Por el otro lado tenemos aquí estas ventosas de caucho, las cuales son un material mucho más rígido que las ventosas que veíamos anteriormente. Son flexibles, por supuesto, nosotros vamos a ejercer igualmente presión, pero generalmente son mucho más, una consistencia mucho más dura. Y también debido a los tamaños que generalmente tienen, que es poca altitud, pueden abarcar un área más amplia o suficientemente amplia, pero la altitud que tienen no les permite generar suficiente succión. Estas también pueden llegar a ser más cómodas dependiendo de la afección que nosotros vayamos a tratar, y también podemos conseguirlas o adquirirlas de manera sencilla, ¿no? También su costo no es tan elevado. Tenemos acá terapias ventosas. Ventosas del lado izquierdo que son de bambú. ¿Okay? Entonces puede ser de bambú o cualquier otro tipo de madera. En este caso el bambú se adecua de manera pues relevante para generar o para producir estas ventosas, ya que el espacio entre uno y otro segmento del bambú es suficiente, ¿no? Para tener una buena altitud que, por ejemplo, requeriríamos para extraer algún tipo de líquido, por ejemplo, también para generar analgesia, ya veremos más adelante.
Entonces, estos ventosas de bambú suelen ser bastante resistentes generalmente por el barnizado que tienen. También son fácilmente adquiribles, pero requieren más cuidados, ¿ok? Más cuidados en cuestión de evitar que se mantengan húmedas por mucho tiempo porque comienzan a fisurarse y esto pues obviamente lleva a una pérdida de la succión, ¿no? Del vacío que se genera dentro y obviamente queda inservible nuestra ventosa, ¿no? Pero son muy útiles para utilizarlas en la técnica de ventosas húmedas, que ya veremos más adelante. Por supuesto, los bordes también generalmente son lisos y se procura que sean amplios. ¿Okay? Esta podemos utilizarlo en la técnica de ventosas con masaje, ya que generan un estímulo bastante intenso comparado con las ventosas de vidrio. Entonces genera un estímulo mucho más intenso al desplazarla sobre la superficie de la piel. Y del lado derecho tenemos estas ventosas muy poco comunes, por supuesto, que no tienen una indicación en especial, por lo menos en cuestión de los objetivos terapéuticos que nosotros estaremos buscando. Son ventosas hechas de metal, ¿okay? Particularmente son muy poco comunes, quizá podamos encontrar algunos trastos que puedan tener esta función, pero por supuesto no son a la vez tan recomendables dependiendo del material, ¿no? El acero con el que estén hechos, tanto porque el paciente pueda sentirlos en algún momento un poco más frío al primer contacto, como porque dependiendo del material o la aleación, nosotros, por ejemplo, al introducir la torunda encendida, aunque es un instante el que la introducimos, pero conforme van pasando las manipulaciones o las aplicaciones, pues se va calentando bastante, ¿no? Entonces, dependiendo de las aleaciones, en este caso vemos que tiene una proporción importante de cobre, lo cual nos ayuda a dispersar o a conducir este calor, ¿no? Pero bueno, estas son un poco usuales y también un poco complicadas más de adquirir, ¿no? No es tan fácil encontrarlas en el mercado. Y bueno, ya en base de haber repasado de manera general en un primer momento cuáles son los tipos de ventosas en cuestión de materiales, podemos o se ha propuesto una clasificación de los sets, de los conjuntos de ventosas, en base al tipo de material que vemos en esta primera sección, que son de plástico, de vidrio, de caucho, de metal, muy raro, de silicón, de cerámica o de bambú. Son los principales tipos o materiales, ¿no? Entonces podemos clasificar a las ventosas dependiendo del material. También, sí, dependiendo del material, podemos realizar una técnica de ventosas mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, con unas ventosas en este caso, de plástico o de acrílico, que con unas de silicón, ¿no? Entonces, cada una tiene su aplicación más adecuada. También podemos clasificar a las ventosas, no a las técnicas, sino al conjunto de ventosas, a los juegos de ventosas, según el método de succión. Teníamos el manual, teníamos el automático y el de autosucción. ¿Okay? Por ejemplo, en el de automático veíamos el aparato que genera ya cierta presión negativa dentro de la ventosa. Teníamos los de autosucción, por ejemplo, como las ventosas de silicón o las de caucho, que nosotros ejercemos presión y automáticamente estas ventosas, a nosotros al soltar o al quitar esta presión que ejercimos, la ventosa toma o recupera su forma original y con ello genera esa succión, ¿no? Y también de forma manual, que son las más usuales, que son por ejemplo las de vidrio, ¿no? En las cuales nosotros al introducir la torunda encendida por un instante generamos o calentamos el aire y entonces esto nos permite generar la succión, ¿no? Entonces también en ellas incluimos las de acrílico, ya que nosotros a través del bombeo con la pistola de extracción de aire pues logramos reducir la cantidad de aire dentro de la ventosa y generar la succión. Al igual que con las de bambú, son de uso manual. Y también tenemos otra clasificación de los sets de ventosas en base a sus usos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí tendremos algunos sets de ventosas que podamos aplicar sobre la superficie de la cara, por ejemplo las de silicón, o que podamos utilizar, por ejemplo, en este caso para pacientes femeninas, ¿no? Eh, o para pacientes masculinos, o que podamos utilizar para masaje, como las de bambú o las de vidrio, porque, por ejemplo, las ventosas de acrílico es complicado manipularlas para realizar masaje, ¿no? Por ejemplo, para aplicar sobre la superficie del rostro es más fácil utilizar de silicón o también de caucho, incluso también de acrílico. Es mucho más sencillo que utilizar de vidrio, ¿no? Que son mucho más pesadas y se desprenden más fácilmente. Entonces, esto solo es en función de sus usos. Por ejemplo, o por supuesto, esto no va a determinar que únicamente podamos utilizar un tipo de ventosa según el material para ciertas afecciones, ¿no? Generalmente todas se pueden aplicar en distintas superficies del cuerpo y no están ligadas a usos específicos, ¿no? Entonces simplemente va a depender sobre todo de la habilidad del terapeuta. Entonces esto es una propuesta de clasificación de las ventosas. Y por último, para concluir esta primera clase o esta primera sección de la clase número 1, vamos a discutir la clasificación general de las técnicas de ventosas. Independiente del tipo de ventosas, según el material que utilicemos, independiente de eso, vamos a clasificar las técnicas de ventosas en dos. Más adelante veremos que se pueden emplear de diferentes maneras, pero la principal clasificación es tanto la técnica de ventosa seca y la técnica de ventosa húmeda. Por ejemplo, que es la ventosa húmeda, conocida como Hijama, o también conocida como catación, y la ventosa seca. La ventosa seca básicamente consiste en la aplicación de la ventosa sobre la superficie del cuerpo, con la cual se genera un vacío, y esto va a provocar una succión de la piel y los tejidos subyacentes. Entonces, se le llama seca porque nuestro objetivo no es extraer ningún tipo de fluido, ¿no? Ni sanguíneo, ni tampoco fluido o líquidos extracelulares o intersticiales. Simplemente lo único que nos importa es generar esta succión sobre la superficie del cuerpo sin extraer ningún tipo de líquido. Entonces la ventosa seca, que por supuesto podemos aplicar de diferentes maneras. Y tenemos por otro lado la ventosa húmeda. En este caso, la ventosa húmeda específicamente tiene el objetivo de extraer principalmente sangre y otros líquidos intersticiales gracias al efecto de vacío de las ventosas. Entonces, ventosa seca y ventosa húmeda es la clasificación general. Por supuesto, cada una tiene un efecto particular. Comparten un efecto general porque están aplicando vacío sobre una zona en específico, pero dependiendo de sus variaciones o de las manipulaciones que empleemos, es que conseguiremos un efecto u otro. Es notable que la ventosa húmeda tendrá efectos diferentes a la ventosa seca por el simple hecho de extraer sangre, ¿no? De generar unas escarificaciones o cortes sobre la piel y extraer la sangre y otros líquidos. Esto lo discutiremos más adelante en los tipos de técnicas y los mecanismos de acción, ¿no? Pero la clasificación general son estas dos. Por ahora recomiendo que no nos asustes o no se asusten por ahora con las ventosas húmedas, ¿no? Nos parece algo extraño generalmente, ¿no? El ver que el objetivo es extraer sangre de esta manera, incluso nos puede parecer algo medieval, poco racional, pero ya veremos que tiene bastante fundamento y beneficios, ¿no? Y que realmente no es tan intenso como parece. Ya desarrollaremos esto más adelante. Aquí tenemos solamente un ejemplo con ventosas de acrílico, bastante prácticas, sobre todo para la aplicación de ventosa húmeda. Y bueno, por esta clase número 1 sería todo. Nos vemos en la segunda parte de esta clase.
Muchas gracias.